Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del programa Ecuador Verifica Live. En este programa, en esta ocasión, analizaremos la gestión de la Asamblea Nacional saliente, que está a punto a un día de terminar, y el viernes 14 de mayo se posesiona la nueva Asamblea para el periodo 2021-2025. Para analizar este tema nos acompaña Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también está con nosotros Mauro Andino Espinosa, docente de Teoría Política y del Estado de la Universidad Internacional del Ecuador y cofundador del medio de comunicación Desalineados. Muy buenas tardes a los dos y gracias por acompañarnos. En primer lugar, quisiera analizar un poco la gestión de la Asamblea Nacional saliente. Desde el Observatorio Legislativo prepararon un informe al respecto de este tema y quisiera empezar con Roger, por favor, que nos cuente cuáles son las principales conclusiones de este estudio. Hola Erika, hola Mauro y a la distinguida audiencia que nos ve y nos escucha. Pues esta Asamblea Nacional, a pesar de haber sido la asamblea con menor credibilidad y menor confianza por parte de la ciudadanía, es una asamblea que se ha mantenido en la vara de leyes aprobadas, por ejemplo. Hasta el momento ha aprobado 76 normativas, también ha aprobado 9 censuras o destituciones de funcionarios que han sido interpelados, ha presentado 34 solicitudes de juicio político y otras acciones que vale la pena rescatar de esta gestión legislativa. No obstante, esta Asamblea Nacional y la próxima que se viene, pues tendrán un reto, ¿no? La próxima Asamblea Nacional tendrá un reto, el no parecerse tanto a esta Asamblea Nacional, pero más allá de eso, deberá aprender de los errores de esta Asamblea y también de los aciertos de este periodo legislativo. Muchas gracias, Roger. Con este primer análisis y estas primeras cifras importantes que nos ha dado, Mauro, ¿usted cómo ve los resultados de su criterio? ¿Cuál ha sido las principales conclusiones de la gestión de la Asamblea que está por terminar su periodo? Buenas tardes, Erika. Un saludo cordial para ti, por supuesto para Roger y para todos quienes nos están mirando y escuchando este momento. A ver, yo creo que hay que marcar algunos antecedentes que me parece engloban el funcionamiento final y el desempeño de esta asamblea. Y algunos antecedentes desde lo político me parece que son muy, muy importantes de destacar. En un inicio, esta asamblea llegó con una mayoría de aproximadamente 74 asambleístas, si la memoria no me falla, que, digamos, estaba consolidado con el bloque político de lo que en su momento se denominaba como Alianza País. Se da una ruptura, una división interna, recordarán ustedes todo este tema de los problemas, los enfrentamientos personales, políticos, la división entre el segmento que apoyaba al expresidente Rafael Correa y el segmento que se queda de una o de otra manera respaldando la gestión del presidente Lenín Moreno. Y a partir de eso me parece que se genera un cisma, no solo dentro de este bloque político que hasta ese momento de alguna manera era hegemónico. No hay que olvidarse que veníamos de un proceso político anterior en la Asamblea del 2013-2017, donde se había establecido un bloque hegemónico de aproximadamente 100 parlamentarios en su momento. Pero, reitero, para este periodo llegan con aproximadamente 74 legisladores, se da esta división, este enfrentamiento interno, y me parece que esto trasciende incluso las estructuras de Alianza País, sino que también termina por afectar el funcionamiento de la Asamblea. En un inicio asume la presidencia José Serrano, después recordarán ustedes este escándalo que se genera con esta conversación con el ex contralor en esa época, Carlos Polit, con la famosa frase esta del compadrito lindo, en fin. Es destituido José Serrano y me parece que de alguna manera son los dos cismas más importantes dentro de la legislatura que, reitero, terminan por rebasar, digamos, su estructura partidaria interna y terminan por afectar el desenvolvimiento institucional y en sí mismo de la legislatura. Es decir, un problema, un conflicto interno de Alianza País termina por desestabilizar a la función legislativa como tal, tanto por la división, la ruptura del bloque, la división partidaria, tanto en lo posterior por este escándalo de José Serrano, que después es destituido y finalmente asume la presidencia de la legislatura Elizabeth Cabezas. Entonces me parece que estos dos hechos marcan un antes y un después. Ya luego, claro, uno podría analizar cuantitativamente, como ya lo ha enumerado Roger, cuántas leyes se han aprobado, cuántas comparecencias en materia fiscalizadora que ha hecho esta asamblea, pero creo que, por ejemplo, también podríamos puntualizar en temas muy puntuales, cierro con esto, tareas pendientes que uno podría decir
quedó debiendo la Asamblea: la aprobación del Código Orgánico de la Salud, una serie de reformas del Código Orgánico Integral Penal que los expertos en esta materia, los abogados penalistas sobre todo, han cuestionado mucho. De hecho, esta semana nomás acabamos de pasar unas reformas que fueron muy cuestionadas y que después en una sesión posterior reconsideraron uno de esos artículos que habían aprobado. Entonces, me parece que ya en términos de calidad legislativa, de producción normativa y de estabilidad institucional, queda debiendo mucho la Asamblea. Tanto es así que los números reflejan una aceptación de 2 o 3 puntos a nivel nacional. Perfecto, Mauro. Es importante lo que ambos señalan, ¿no? Que la gestión de la Asamblea ha estado muy marcada por la parte política, el fraccionamiento de los partidos, este cambio de autoridades. Desde el Observatorio Legislativo, Roger, ¿cómo ven ustedes, cómo ha incidido toda esta parte política en la aprobación de leyes que en realidad sean en beneficio para el país? Bueno, la agenda legislativa ciertamente estuvo marcada. Nosotros construimos un indicador y vemos con mucha preocupación que la agenda legislativa no se cumplió más allá del 32%. Recordarán ustedes que en cada presidencia de la Asamblea Nacional se proponen leyes. En el caso de Elizabeth Cabezas, de José Serrano y de César Litardo, se propusieron al menos 96 normativas. De estas se aprobaron 32, es decir, hubo más o menos un 33% de cumplimiento de la agenda legislativa. Las demás, aproximadamente 46 normativas, fueron leyes coyunturales. Entonces se podría considerar que la Asamblea Nacional también operó con base en la coyuntura. Y algo más allá de eso, que me parece importante destacar, es que la Asamblea Nacional logró mantener su trabajo virtual, ¿no? La Asamblea y todos los parlamentos del mundo fueron de alguna manera afectados por la pandemia que actualmente vivimos, pero la Asamblea logró adaptar sus mecanismos tecnológicos, adaptar su normativa legal, porque emitió un reglamento para poder sesionar en el marco de la legalidad de forma virtual y aprobó una gran cantidad de leyes, más de 40 leyes, lo cual superó incluso a las leyes aprobadas de forma presencial. Y esto es importante destacar porque la próxima Asamblea Nacional deberá ver con buenos ojos quizá, o deberá analizarlo, o deberá abrir el debate acerca de una posible semipresencialidad de la Asamblea Nacional, con el objetivo de, por ejemplo, optimizar gastos con un país que pues no cuenta con todos los recursos necesarios. Perfecto, Roger, muchas gracias. Quisiera retomar otro punto que Mauro mencionó y es algo que lo hemos vivido en las últimas semanas y días, incluso que se han aprobado leyes y que incluso nos han sorprendido con algunas propuestas que estaban inesperadas o fuera del radar, quizás como la ley de violencia digital, etcétera. ¿Esto qué nos dice de la gestión de la Asamblea? Porque ahorita da la impresión de que también quieren pasar medidas al apuro sin suficiente debate. Roger, ¿usted cómo ve esto? Pues vemos con mucha preocupación las leyes que nosotros las denominamos laxas, aquellas leyes que no son precisas y podrían dar a una interpretación futura de acuerdo al gobierno de turno. Por ejemplo, todos conocemos la aprobada ley en contra de la violencia digital, que afortunadamente pues corrigió esa imprecisión que tenía, pero también vemos con preocupación, por ejemplo, la ley aprobada recientemente de datos personales, en la cual en el artículo 2 y 3 que ustedes podrán revisar, pues no se determina con cierta especificidad, por ejemplo, a la sociedad civil y cómo la sociedad civil va a poder utilizar los datos públicos para poder hacer sus informes. Es un caso, por ejemplo, del Observatorio Legislativo y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en donde no sabemos si ingresamos a la categoría de contenidos editoriales, por ejemplo, o periodísticos. Entonces, estas leyes laxas podrían ser proclives de interpretación, ¿no? Y que se aprueben en último momento también nos deja un mal sabor, sobre todo por una asamblea que no goza de la credibilidad ciudadana y que apruebe y apriete el acelerador al final del periodo legislativo, pues genera más dudas que aciertos. El presidente César Litardo ha mencionado que en los últimos días, en los últimos meses, la credibilidad y la confianza en la Asamblea Nacional ha ascendido hasta un 9, 10 o 11% del 2% en el que se mantenía. Pero con estos hechos y con estas actuaciones que son de conocimiento público, pues la Asamblea vuelve a dejar mucho que desear por parte de la ciudadanía. Perfecto, Roger. A Mauro le hago la misma pregunta y considerando también que faltan pocos días para que Lenín Moreno deje el mandato, ¿cree que quizás él alcance a pronunciarse o a vetar las leyes que ya le han llegado o los dejará también pendiente para
para la próxima administración? Bueno, esa es una gran interrogante, porque con el presidente de la República que tenemos, pues uno no deja de sorprenderse cada día. Realmente no sabemos si es que vaya a pronunciarse, si es que vaya a ejercer su capacidad de colegislador y en este sentido vetar totalmente o vetar parcialmente varios proyectos de ley que ya han sido aprobados en segundo debate y que han llegado a su conocimiento. En realidad yo quisiera recoger algunas cuestiones que, por ejemplo, tú le planteabas a Roger este tema de la ley para evitar la violencia digital, de alguna manera que le denominaron así, me parece que es el fiel reflejo de factores estructurales que afectan a la producción legislativa. Y cuando hablo de factores estructurales me refiero a hechos que son de origen multicausal, o sea, no solo es la calidad de los legisladores o la calidad de los representantes políticos, sino que me parece que influyen una serie de factores que terminan por desbordar eso. Cierto es que puede haber existido desconocimiento por parte de varios legisladores, no solo en esta normativa, sino en otros cuerpos jurídicos que probablemente pretendieron ser aprobados o que en su momento, de hecho, fueron aprobados y están en vigencia, sino que tal vez hay que rever también cómo está estructurado el equipo y cada uno, digamos, de los espacios y de las instancias administrativas que rodean a esa actividad parlamentaria de los legisladores. Mucho influyen también los equipos en términos burocráticos que rodean a esa actividad política, legislativa y fiscalizadora que ejerce un asambleísta. Por supuesto, mucho influye también en las buenas prácticas parlamentarias la cultura política de los actores. Y dentro de la cultura política, un tema fundamental de ética pública, que me parece también ha quedado debiendo muchísimo esta legislatura, porque escándalos, no solo a los que mencioné, digamos, son los únicos, sino que podríamos agregar otros más. No hay que olvidarse que existieron las denuncias de los carnets de discapacidad, existieron las denuncias por estos temas del supuesto reparto de hospitales públicos y otras cuestiones más que de una u otra manera nunca llegaron a visibilizarse o a aclararse del todo ante la opinión pública. Entonces, es una serie de cuestiones ahí, el transfugismo político o lo que se conoce comúnmente como los camisetazos. Fíjense en ustedes que ahora aún ni elegimos a las nuevas autoridades, aún ni se instala el nuevo parlamento este próximo 14 de mayo y ya tenemos un asambleísta que ha desertado de su bloque político, que es un legislador de Pachacuti. Y esto ciertamente también ha sucedido durante esta legislatura. También tenemos o tuvimos en esta legislatura asambleístas móviles, bloques parlamentarios, perdón que ahora lo diga con nombre y apellido, pero bloques como tal vez, o algunos integrantes del BIN, del BADI, que no eran bloques pues absolutamente orgánicos o disciplinados, donde tú podías decir, bueno, hay una agenda programática de por medio que les moviliza o que les impulsa o les incentiva a esos actores legislativos, no, sino que por el contrario, era un bloque unido casi como que una colcha de retazos, donde cada uno tenía intereses particulares, muchos de ellos intereses locales, otros probablemente intereses nacionales, pero generalmente intereses locales, que era lo que les condicionaba a ellos en sus actuaciones, para votar a favor o para votar en contra de una ley, para votar a favor de la censura y destitución de un ministro o para absolverlo. Entonces, fíjate tú cómo hay una serie de factores y de componentes que terminan por condicionar para bien o para mal el funcionamiento de la Asamblea Nacional y sin duda alguna habrá que estar muy pendientes también de esos factores ahora con la nueva legislatura. Claro, muy importantes los ejemplos que nos menciona Mauro Andino y muy familiares, o sea, lo revivimos en las noticias que lo vemos a diario, ¿no? Y esto, como bien lo decía, afecta mucho lo que se llaman las prácticas parlamentarias. Desde el Observatorio Legislativo, Roger, ¿cómo han visto esto? No sé si tienen alguna conclusión o observación al respecto. Me llama mucho la atención que ya se estén topando temas como el transfugismo político, el camisetazo. Desafortunadamente en el país no existe alguna normativa que regule, prevenga o sancione, en último caso, a los asambleístas que incurren en transfugismo político. En el caso de esta Asamblea Nacional, también nosotros hemos evidenciado que hay o hubo 65 asambleístas de los 137 que incurrieron en transfugismo político, es decir, casi el 50% de la Asamblea Nacional se movió de la organización política con la que obtuvo la curul para o declararse independiente o ocupar otra organización política. Esto, por ejemplo, hizo que el movimiento Creo sea reducido en cuanto a curules en un 50%. Así también Alianza País, que Mauro acertaba en el número justamente que llegó con 74 legisladores
y pasó a tener 36. Actualmente sabemos que Alianza País no consiguió ninguna curul, y yo creo que el reto de la próxima Asamblea Nacional va a ser no desgranarse, no deshacerse, quizá trabajar en regulaciones en materia de transfugismo político, en materia de ética, de integridad. Y como bien dice Mauro, se registra ya antes de empezar el periodo legislativo el primer caso de transfugismo político que debe ser estudiado. Hemos leído con mucha preocupación también la declaración del asambleísta electo Omar Ceballos, el único por la provincia del Guayas que pierde Pachacutic, y el cual deberá ser analizado en su momento. Perfecto, Roger. Siguiendo ya analizando un poco ya la transición de lo que a la nueva asamblea, la nueva administración del legislativo, veía en el observatorio legislativo que registraban que hay 171 proyectos pendientes por tramitar. Roger, ¿cuáles de estos serían los prioritarios para la siguiente gestión? Bueno, tenemos prioridad, y al menos es de interés de la sociedad civil, que se trate, por ejemplo, una normativa muy importante como la Ley Orgánica para la Prevención de los Conflictos de Interés. El país no cuenta con una normativa de avanzada. Actualmente existen 3 proyectos normativos que buscan regular, por ejemplo, las puertas giratorias. Actualmente, en la nueva conformación del gabinete ministerial del presidente Guillermo Lasso, por ejemplo, ya se van a ver los primeros casos de puertas giratorias, que no es otra cosa que la autoridad, o la máxima autoridad, o las máximas autoridades del sector privado, de la sociedad civil, pasen a formar parte de lo público, y viceversa, que las autoridades de lo público pasen a formar parte de lo privado, con lo cual podrían detectarse posibles conflictos de interés. Así también, esta normativa de prevención de los conflictos de interés busca generar un registro de lobistas en el país, lo cual no existe. Y Mauro, que en su momento, me permito señalar, trabajó dentro de cómo funcionar el legislativo en esta Asamblea Nacional, y conocerá de cerca este fenómeno de los lobistas, ¿no? Que acá en el país al menos no es regulado, y por ejemplo en Chile sí. Así como otras normativas que son de gran importancia, por ejemplo el Código Orgánico de la Salud, que después de un año, después del veto total del presidente Lenín Moreno, esta asamblea tendrá el deber de volver a tramitarlo y quizá aprobarlo, ¿no? Perfecto, Roger, gracias. Mauro, ustedes justamente, no sé si quiere ampliar un poco más la norma que decía Roger, y también qué otros temas considera que serían prioritarios para la siguiente Asamblea Nacional. A ver, bueno, dentro de lo prioritario, creo que lo primero es elegir autoridades de este día viernes, y creo que ahí hay que ser también absolutamente sinceros y hablar con profunda honestidad política y honestidad intelectual. Los procedimientos parlamentarios establecen ciertas cuestiones que son ineludibles y que deben cumplirse sí o sí, porque, digamos, el procedimiento está arreglado, es decir, sobre la base de un conjunto de disposiciones o de normas que articulan esa disputa política dentro del Parlamento. Y la ley de la función legislativa señala que, entre otras cosas, para elegir autoridades en la Asamblea se necesitan 70 votos. Dicho esto, ¿quién de los grupos parlamentarios tiene 70 voluntades de este rato? Ningún grupo parlamentario. Consecuentemente, les obliga la norma, la disposición les empuja a cooperar entre distintas fuerzas políticas para intentar desbloquear este primer muro que se ha levantado delante de cada uno de los bloques parlamentarios en lo que respecta a la designación de los miembros del CAL, presidente o presidenta de la legislatura, 2 vicepresidentes y 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Y para esto, reitero, se requieren 70 voluntades. Y aquí me parece que en la parte política hay que desmitificar un poco, digamos, los señalamientos, los cuestionamientos que se han hecho también desde algunos sectores, desde la opinión pública, desde algunos medios de comunicación también, de alguna manera satanizando posibles acuerdos. ¿Por qué? Porque aquí, si es que no hay los 70 votos, lo que usted va a tener es una asamblea estancada. Y creo que ninguno de nosotros, ni los que estamos aquí en este momento conversando, ni quienes nos están mirando o escuchando, ninguno de los legisladores, ninguno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, creo que estaremos de acuerdo en concebir una asamblea que esté estancada, que esté paralizada. La parálisis institucional sería lo peor que le puede pasar no solo a la legislatura, sino que ocasionaría también bloqueo institucional con la función ejecutiva. No hay que olvidarse que el presidente electo Guillermo Lasso es un presidente que, si bien tiene legitimidad democrática porque ganó en las urnas en la segunda vuelta electoral, tampoco es menos cierto que es un presidente que llega con ciertas debilidades políticas.
¿Por qué? Porque entre otras cuestiones tiene un bloque de apenas 12 legisladores, que ni siquiera constituye por sí solo un bloque en sentido estricto, ni siquiera para formar parte del Consejo de la Legislatura. Le hacen falta 2 legisladores más para constituir un bloque según las reglas que establece la ley de la función legislativa. Entonces, satanizar los acuerdos me parece que no es apropiado. Digo, lo primero que hay que hacer, y permítanme hacer ahí una metáfora, si usted tiene un carro y a usted le dan ese carro, usted ve estacionado ahí ese carro, y hay 5 integrantes de ese carro, pero entre los 5 no tienen coincidencias en todos los aspectos de la vida y del mundo, pero ustedes saben que para trasladarse desde donde está estacionado el carro hacia otro lugar donde ustedes se plantearon como objetivo, necesariamente van a tener que realizar 2 cosas: subirse al carro y darle las llaves del carro para que uno de los 5 conduzca, aunque entre los 5 no se lleven del todo bien. La otra salida es decir, como no nos llevamos entre los 5, dejemos nomás ahí parqueado el carro, nadie tiene las llaves, nadie conduce y nadie se moviliza. Y nos quedamos aquí sentados en la vereda, viendo cómo el carro se oxida y así que pase la vida. Lo mismo pasaría si es que este día viernes no se ponen de acuerdo. Más allá de las legítimas posiciones ideológicas, que todos las tenemos, todos tenemos posiciones políticas ideológicas, unos más liberales, otros más progresistas, en fin, pero sin duda alguna este viernes el primer gran desafío es ponerse de acuerdo, designar autoridades. El segundo, designar los miembros de las comisiones. Y ahí también hay que ser claros, no todas las comisiones tienen la misma incidencia política. Y Roger, de hecho, tiene datos igual muy relevantes al respecto. Conversábamos el día domingo pasado, ahí que estábamos haciendo un ejercicio medio interesante ahí a través de Twitter con esta nueva herramienta que nos permite ahora utilizar esta plataforma, esta red social. Y Roger ahí con mucho acierto señalaba que una de las comisiones, por ejemplo, que más proyectos de ley ha recibido desde el CAL es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Entonces, no es la misma disputa política pretender presidir la Comisión de Justicia que tal vez decir la Comisión de Derechos Colectivos. Ahora hay más comisiones, ahora me parece que son como 15 comisiones. Ahora un legislador ya no puede estar en una comisión permanente y estar en la comisión de fiscalización al mismo tiempo. O está en la de fiscalización o está en otra comisión, pero no puede estar en 2 al mismo tiempo. Entonces, ahí también son espacios de poder y va a ser otro campo de batalla en el que necesariamente tendrán que ponerse de acuerdo. Y cierro con esta idea. Me parece que como están las cosas, creo que se va a imponer el pragmatismo político. El pragmatismo político en el sentido de que de lo que se ha podido especular o observar, probablemente exista un acuerdo entre los socialcristianos y UNES para al menos definir quiénes conducen la asamblea. Después de eso, vea, que puedan matarse, y estoy hablando en términos figurados, que después puedan matarse en la discusión del contenido de los proyectos de ley es otra cosa, pero alguien tiene que conducir ese carro, esa máquina institucional llamada asamblea. Y digo, pragmatismo político porque entienden que si nadie tiene los 70 votos, eso no anda nomás, pues. Y muy probablemente bloques como Pachacuti o la Izquierda Democrática, me parece a mí, que en un momento determinado, por pecar de demasiado, no sé si llamarle purismo ideológico, o también por asumir ciertas posiciones tal vez demasiado sectarias, o por dejarse presionar también por determinados medios, capaz se quedan sin nada. Fíjese usted cómo el que menos se pensaba terminan aliándose unos a otros probablemente y tal vez terminan copando los espacios más relevantes de la asamblea. Gracias, Mauro. Muy igual la metáfora de quién conduce el carro que se decide el viernes es muy importante y muy ilustrativa. Roger, en ese sentido, ¿cuál es su predicción? Ahorita los partidos están en el cabildeo, ¿no? Para ver quién va a la presidencia y quién va a segundo y primer vicepresidente. ¿Cómo ve usted qué acuerdos creen que logren llegar en estas últimas horas? Bueno, como bien decía Mauro, en las últimas horas se ha mostrado un acercamiento casi impredecible, ¿no? El acercamiento entre UNES, el Partido Social Cristiano, que dejaría, creo, en una segunda vicepresidencia, lo cual es positivo porque la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea están presentes en el Consejo de Administración Legislativa, en donde en última instancia se califican, por ejemplo, los proyectos de ley, se califican también las solicitudes de juicio político. Que estas 3 fuerzas se unan, pues me parece un tema relevante. Sumadas, pues harían 78 votos, lo cual les alcanzaría para poder, digamos, elegir a los 4 vocales del CAL y también a la integración de las 15 comisiones especializadas permanentes que ahora tendrá la nueva Asamblea Nacional. Lo restante, que serían 58 votos, que son
14 votos para los movimientos locales, la izquierda democrática, que se quedaría con sus 18 votos en alianza con Pachacutic, pues también tendrían que figurar en algunas comisiones especializadas permanentes, ¿no? Pero ya no con la misma relevancia en el Consejo de Administración Legislativa. Pero más allá de la conformación, digamos, de las comisiones y del Consejo de Administración Legislativa, que lo veremos el viernes, hay que tener un poco más de prospectiva y perspectiva. Hay que pensar en, por ejemplo, el género, en la conformación por género que se va a realizar en las comisiones. Igual, con mucha preocupación vemos que actualmente, y los ciudadanos pueden evidenciarlo, hay apenas una mujer presidiendo una comisión, que es el caso de la asambleísta Karina Arteaga, que preside la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Y del 2017 al 2019 apenas hubo 5 mujeres presidiendo comisiones. Es un reto también para la próxima Asamblea Nacional lograr una equidad de género que tanto se ha buscado, por ejemplo, en el Código de la Democracia, pero que no se ha trasladado a la elección de autoridades en la Asamblea Nacional. Así también es importante que estos acuerdos que ya vemos que son positivos sin ninguna duda, porque el país necesita acuerdos, no necesita más polarización, son positivos, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto general del Estado. Vimos que esta Asamblea Nacional en 2 ocasiones no pudo ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto general del Estado y Lenín Moreno Garcés tuvo que operar y ejecutar una reforma presupuestaria sin el respaldo de la primera función del Estado. Esto hizo que el presidente no goce de la confianza del legislativo en cuanto a la ejecución presupuestaria. Ojalá esto no ocurra con el gobierno de Guillermo Lasso. Así también, este acuerdo legislativo que se está generando para elegir a autoridades no se va a quedar en el aire, porque actualmente las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que las bancadas legislativas, las presidencias de las comisiones y el CAL elaboren una agenda legislativa programática, la cual tendrá que ser evaluada semestralmente y los ciudadanos vamos a conocer de manera más cercana cuál es el trabajo de la Asamblea Nacional. No descarto que la Asamblea Nacional, como bien siempre menciona Mauro, es un órgano eminentemente político. Sin embargo, algunas reglas sí son importantes para que la Asamblea funcione de la mejor forma. Perfecto, gracias, Roger. Ahora, a mí sí me llama la atención y quizás lo veo como ciudadana más que nada, esta posible alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES, ¿no? Porque eran opositores, se supone. Y si bien, como dice Roger, los acuerdos son buenos, pueden ser beneficiosos, pero, Mauro, ¿usted cómo ve este acuerdo? ¿No sería más bien una especie de traición incluso al pueblo ecuatoriano? Lo que yo creo que debemos de entender es que en un primer momento puede servir como unas llaves que permita abrir esa bóveda que de alguna manera simboliza la designación de autoridades. Ahora, si es que ese acuerdo trasciende la mera designación de autoridades y se convierte en un programa político para aprobar distintos cuerpos normativos, sin duda alguna, ahí uno podría decir existen contradicciones ideológicas, pues, porque cómo es que entre 2 antagónicos y que han sido adversarios políticos durante los últimos 14 años, hoy quieran implementar una agenda parlamentaria conjunta. Yo no creo que eso vaya a suceder. Lo que sí considero y le veo posible es que al menos en este primer momento esas fuerzas políticas están entendiendo la realidad y el contexto, un hecho fáctico. Nadie tiene 70 votos y la Constitución dice, y la Ley de la Función Legislativa, que el 14 de mayo se instalará en la primera sesión los legisladores y en esa primera sesión se deben designar autoridades del Consejo de Administración Legislativa, es decir, pragmatismo puro y duro en ese sentido, reitero, separándola de una agenda legislativa, que eso es otra cuestión. Yo en eso creo que van a seguir teniendo diferencias probablemente irreconciliables en muchos aspectos. Me atrevo a dar una, por ejemplo, en materia fiscal, en políticas redistributivas. Yo creo que en materia fiscal el bloque de UNES va a seguir apelando e interpelando al ejecutivo de turno, en este caso al presidente electo Guillermo Lasso, a que en lo posible presente iniciativas en materia tributaria que tengan un tinte más bien progresivo, redistributivo de la riqueza, que quienes más ganen, más paguen, que quienes menos tienen, menos impuestos paguen. Sí, que digamos es una de las lógicas, incluso que hasta el presidente de los Estados Unidos, Biden, ha planteado últimamente en contra, digamos, del 1% más rico de Estados Unidos. Probablemente del otro lado, los social cristianos, o creo,
se sigan manteniendo en su posición de que este país no necesita más impuestos, que los grandes grupos económicos no deben pagar más impuestos porque eso desalienta la inversión privada, la generación de fuentes de empleo, la reactivación del aparato productivo. Los dos relatos que siempre hemos escuchado. En esos temas de fondo, yo creo que no va a existir acuerdo, me explico. Pero para este primer momento, creo que con sentido común han entendido que, reitero, el ejemplo del auto me parece que es clave. Alguien debe tener las llaves para que conduzca esa asamblea. Y para tener las llaves para la conducción de esa asamblea, de ese carro llamado asamblea, se necesitan 70 votos. Si no hay los 70 votos, o si alguien quiere hacerle a un lado al otro y por sí solo asumir la presidencia de la asamblea, simple y sencillamente no puede, porque los números no le dan. Entonces yo no me atrevería todavía, digamos, a hacer juicios de valor desde lo simbólico tan profundos y decir, es una traición a sus electores, es una traición a sus mandantes. Por eso yo decía en una de mis intervenciones anteriores, Erika, que me parece que no hay que estigmatizar estos primeros acuerdos, no hay que señalarlos bajo esa premisa de ¿y por qué con los correístas? O cuando se empezó a sojuzgar a los de Pachacuti o a los de Izquierda Democrática, que hay que reconocer que ha existido una presión mediática súper fuerte en contra de ellos. Y capaz, por aceptar esa presión mediática, ahora se pueden quedar sin nada. Porque también uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué solo se les cuestionaba a los de la Izquierda Democrática que podían acordar con UNES? Que incluso en términos ideológicos sería mucho más acoplable. La socialdemocracia, una izquierda ecologista, ambientalista de Pachacuti y una izquierda redistributiva como la de UNES. Pero también podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué será que la izquierda democrática no quiere acordar con los socialcristianos y con Creo? O sea, ¿por qué no solo nos preguntamos desde el otro lado? ¿Por qué también no interpelamos? ¿No será que desde el otro lado también les están pidiendo demasiado a ellos? No quieren ceder en determinadas cuestiones y por eso les obligan a los otros actores a aliarse con otros que probablemente parecía impensado. Pero ahora reitero, para destrabar esa designación de autoridades, se ven empujados a esta situación. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Roger, claro, si bien en un primer momento tienen que llegar a estos acuerdos o alianzas para elegir las autoridades, pero ya más allá de, ya para el trabajo en los próximos 4 años, ¿qué tan sólidas usted les ve a las bancadas para que se aprueben leyes, se mantengan sus ideologías políticas y no hay estos rompimientos que fueron tan populares en la anterior gestión? Bueno, afortunadamente no sería desastroso que luego de que las autoridades se hayan puesto de acuerdo, o perdón, las bancadas se hayan puesto de acuerdo para elegir autoridades en la Asamblea Nacional, no sería desastroso que se comiencen a dividir y a reconformar, ¿no? Porque justamente el espíritu democrático que tiene la Asamblea Nacional podría considerarse como una virtud del Pleno de la Asamblea Nacional el que se vuelvan a hacer ciertos compromisos políticos para determinada agenda. Recordemos que la Asamblea Nacional no es lineal, sino que trata muchos temas y en esos temas confluyen muchísimas perspectivas, ideologías y voluntades, con lo cual de alguna forma se puede cambiar esta conformación de bloques y bancadas. En materia de organización política yo creo que está la clave. Yo creo que la disciplina de los partidos políticos, recordemos que los bloques, que a diferencia de las bancadas que son conformadas por las organizaciones políticas, los bloques que se van a conformar, las alianzas, por ejemplo, Pachacuti, Izquierda Democrática, esas bancadas, pues, esos bloques se pueden deshacer, pero las organizaciones políticas como tal deben mantener una línea ideológica fuerte y clara. Así también, pues, considero que el desempeño, más allá del partido político, el desempeño individual de los legisladores va a ser clave, porque si usted se da cuenta, estimada Karen y estimados compañeros que nos escuchan, la gestión individual de cada asambleísta marcó a toda la institución en general. Por ejemplo, el caso de que un asambleísta haya incurrido en un posible caso de corrupción, en los conocidos diezmos, ya marcó una cierta tendencia de perspectiva hacia la Asamblea Nacional. Así yo creo que la gestión individual de los asambleístas va a ser clave, ¿no? La confianza que tengan los ciudadanos en cada uno de los legisladores. Perfecto, Roger. Se nos va acabando el tiempo. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Diego Padilla nos pregunta si es que se debería reducir el número de asambleístas. No sé si ustedes creen que esta discusión que siempre está en el debate sobre el número de asambleístas también va a estar en esta nueva administración que estamos por empezar. Mauro, usted nos puede ayudar con esta pregunta.
A ver, me parece que es un tema que no soluciona el problema en sí mismo del funcionamiento de la legislatura, de un parlamento. A veces nos dejamos llevar mucho por propuestas que son superficiales y epidérmicas en sentido estricto. Los problemas a veces tienen causas mucho más profundas, causas estructurales, y no siempre obedecen a una sola causa, sino que tiene, digamos, factores o raíces multicausales. Si uno quiere mejorar la calidad de la representación política, me parece que lo primero que debería regresar a ver es dónde nacen esos actores políticos, dónde se originan nuestros representantes al Parlamento. ¿Y dónde nacen? Pues en los partidos y movimientos políticos. Entonces, si es que uno quiere tener buenos legisladores, quiere tener buenos alcaldes, quiere tener buenos prefectos, quiere tener un buen presidente de la República, sin duda alguna debería regresar a ver a los partidos y movimientos para verificar, entre otras cuestiones, cómo se escogen esos candidatos. Porque si los partidos y movimientos nos trasladan a los ciudadanos un menú demasiado reducido de opciones políticas, y no me refiero al número, no me refiero en términos cuantitativos, reducido en opciones políticas en cuanto a la calidad de los postulantes, de los hombres y mujeres que compiten por el poder político. Si ese menú de opciones no está sostenido sobre la base de un conjunto de actores que tengan formación política, que tengan formación profesional, formación técnica, que tengan ética profesional, ética pública demostrada, sin duda alguna vamos a tener malos legisladores, por un lado. Segundo, ¿cómo se democratizan las decisiones en los partidos y movimientos políticos? Vamos a seguir teniendo organizaciones caudillistas con cúpulas cerradas, círculos rojos ahí que son los que se creen dueños de esas organizaciones y no se democratizan, no se pluralizan esas decisiones con sus militantes, con sus afiliados, con sus adherentes permanentes. Me parece que es otra cuestión fundamental. Un tercer elemento, y que no lo digo en sentido peyorativo, siempre nos preguntamos cómo mejoramos la calidad de nuestros representantes. Cierto es, ellos son los que toman las decisiones, pero ¿por qué no nos preguntamos también cómo mejoramos la calidad de los representados? Es decir, de nosotros mismos, me incluyo, de los ciudadanos. Y la única forma para mejorar la calidad de los representados, que somos nosotros y quienes somos los que depositamos el voto en las urnas del día de la elección, evidentemente solo es con educación, educación y más educación, pero una educación que sea, digamos, crítica, que sea plural, que sea diversa, porque un pueblo informado, educado, evidentemente sabrá escoger mejor a sus representantes. Solo para anotar un dato, y no sé si es que me falla igual aquí la memoria en este tema, me parece que en números, Ecuador me parece que está, creo que a nivel de la región, en el 7º puesto en número de legisladores. O sea, tampoco es que tenemos un número altísimo de representantes en comparación con los demás países de la región. Creo que estamos en el 7º lugar. Sin duda, no todos los países son unicamerales, como es nuestro caso. Hay países bicamerales. Pero en el contexto global, cuando uno cuantifica y compara con los sistemas legislativos de la región, estamos, me parece que en el 7º lugar. Entonces, tampoco es que el número sea, digamos, la solución del tema. Cierro con esto además, porque si usted reduce el número de representantes, lo que está haciendo es reducir el número, está reduciendo la representación que usted como ciudadano tiene en su jurisdicción o en su circunscripción. Si usted, por ejemplo, en la circunscripción norte de Quito o de Pichincha, tiene, se me ocurre, 4 representantes, y si usted reduce el número de legisladores, probablemente solo tenga que elegir a 2 representantes. Y si antes podía exigirles mayor o mejor trabajo a esos 4, después podrá exigirles solo trabajo a 2. Y evidentemente, 2 representantes, sin duda alguna, será mucho más complejo para que ellos puedan abarcar la inmensidad de demandas, de reivindicaciones, de causas, de luchas que les estén trasladando los electores de esa circunscripción. Y en la competencia política, si usted como ciudadano quiere competir, también tendrá menores posibilidades, pues, porque todos tenemos derecho a ser elegidos. Pero si usted reduce el número de opciones o el número de parlamentarios, significa que hay menos posibilidades de que usted pueda llegar a ser representante. O sea, hay un montón de factores, reitero, creo que hay que analizar las cuestiones de fondo y finalmente los equipos que rodean. Nadie sabe todo, nadie es todólogo en este mundo, ni los asambleístas, ni ningún presidente de la República. Aquí una de las bases fundamentales es tener buenos equipos de trabajo. Si ese asambleísta que llega no conoce de muchos temas, pero se rodea de un buen equipo asesor, créame que puede hacer un buen trabajo. Y sobre todo si es que sabe escuchar, porque también de qué serviría que se rodee de un buen equipo y que no sepa escuchar o que no haga caso. Entonces hay cuestiones que son más de fondo y que pueden solucionar el tema de la legislatura. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Vamos con una pregunta más de Santiago Monart, si nos podemos ver en pantalla.
Él pregunta, con los antecedentes que vivimos, ¿se podría hablar de una muerte cruzada? Roger, no sé qué opina usted. Perfecto. Solo para abonar en la pregunta anterior, justamente Mauro mencionaba un dato. Y estamos en el lugar 12, ¿no? Tampoco es que estamos muy arriba con un elevado número de parlamentarios. Adicionalmente, es importante destacar que el presupuesto de la Asamblea no es uno de los más inflados en cuanto al presupuesto general del Estado. La Asamblea recibe apenas del 0,13% de la total del presupuesto. Evidentemente, la mayor cantidad de dinero la recibe la función ejecutiva, los ministerios, secretarías y demás, con un 97,51%. En cuanto a la muerte cruzada, yo creo que estaría descartada para este periodo legislativo. Afortunadamente vemos que ya están generándose los primeros acuerdos legislativos. Yo creo que la gobernabilidad no solo pasa por la Asamblea Nacional, sino creo que la gobernabilidad para el gobierno del presidente Guillermo Lasso va a ser con los ciudadanos, va a ser con las cámaras, va a ser con la sociedad civil, con las universidades, con los GATS. No, la gobernabilidad no debe ser pensada solo con la función legislativa. Yo creo que ahí estaremos cayendo en un error. Las demás instancias de la democracia creo que van a fortalecer para que no lleguemos a una posible muerte cruzada, ¿no?